alumnos, con mucho gusto los saludo en esta nueva sesión, en esta sesión 9, ya estamos en la sesión 9, y bueno, pues platicarles que en esta semana hablaremos sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, sabremos quién es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y empezaremos a ver un poco de la regulación que hay sobre la radio y la televisión en nuestro país. Creo que va a ser de suma importancia poder empezar a hacer esta reflexión sobre los contenidos, ¿no?, que tenemos permitidos. Para ello, en esta ocasión, para este video explicativo de esta semana, me permitiré irme a la plataforma de Brightspace para que puedan ir viendo cuál fue el contenido que les subí en esta ocasión, ¿sale? Bueno. Pues tenemos entonces aquí nuestra semana, nuestra sesión 9, que la verdad es bastante extensa, ¿sale? Es Ley Federal de Telecomunicaciones, algunas instituciones, prácticamente, si se fijan, va a estar como muy legal lo que veremos, pero van a ver que está muy fácil. El reglamento de la Ley Federal de Radiodifusión, el acuerdo mediante el cual se hace clasificación. Vamos a ver la clasificación, por ejemplo, de los contenidos que vemos en televisión, ¿sale? Cómo debe de ser determinada ahora de acuerdo al contenido, y veremos algunas secretarías que se involucran justo en los contenidos, ¿sale? La actividad de esta semana, pues, será la explicación que están teniendo ahora del tema, el video, y tendremos un foro de discusión grupal sobre el estado de la cuestión, sobre el contenido, pues, televisivo que tenemos. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, encontrarán aquí ustedes un video sobre qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también un breve texto o definición sobre lo que es este instituto, que es un órgano pues autónomo, ¿sale? Que su principal objetivo es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, pues obviamente pegado a nuestra Constitución, ¿sale? Entonces, esto es lo que regula la Ley Federal de Telecomunicaciones. Tenemos el reglamento, ¿sale? Bueno, aquí les tengo Ley Federal de Telecomunicaciones y aquí van a ver un apartado sobre lo que prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones, entre algo de lo muy importante que nos compete a ustedes y a mí en esta conjunción de nuestras carreras de Derecho y Ciencias de la Comunicación, es el derecho de los usuarios y las audiencias. Iremos hablando un poquito sobre este derecho de audiencia, ¿no? Que tiene que ver de alguna manera también con temas anteriores que hemos visto, como libertad de expresión, pero también la libertad del derecho de la información, incluso de no recibir información, ¿sale? Aquí les pongo la ley por si la quieren consultar, y algunos principales beneficios para los usuarios y las audiencias con esta Ley Federal de Telecomunicaciones, que hubo una reforma importante. Seguramente han escuchado algunos de ustedes hablar sobre la reforma en telecomunicaciones, pero aquí están algunos de lo que tenemos, por ejemplo, como la eliminación de larga distancia nacional, ¿no? que es algo de lo que vemos en la actualidad que a ustedes ya les tocó, ¿no? Entonces, aquí es importante que lean este apartado sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahora bien, si nos vamos a el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, les pido aquí que lean en particular estos artículos, debido a que como es muy extenso, bueno, les pido que lean en particular estos artículos. Pero platicarles, pues, que en tema de radio y televisión hay algunas secretarías de Estado que se involucran para saber los contenidos que tenemos. Por ejemplo, Secretaría de Salud, escucharemos justo ahora que estamos en el tema de pandemia, algunos comerciales, pues, sobre salud. Tenemos también alguna propaganda, por ejemplo, sobre comestibles, bebidas, y Secretaría de Salud debe de tener, digamos, como estos minutos en radio y televisión para poder, pues, intervenir en esto. Y vemos algunos, les puse aquí algunos comerciales sobre Secretaría de Salud, el espacio que tiene, pues, en radio y televisión. Y les pongo aquí mi favorito, del de Chécate, Mídete y Muévete, por el contenido. Digo, no, a mí me da risa el comercial de esta campaña de Secretaría de Salud de Chécate, Mídete y Muévete, una canción, por cierto, muy pegajosa, pero bueno, es uno de los ejemplos. También tenemos que Secretaría de Educación Pública también tiene espacio en radio y televisión porque debe promover y organizar la enseñanza a través de la radio
Radio y Televisión, promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico, promover, por ejemplo, el mejoramiento cultural y la propiedad del idioma, que ahí sí, la verdad es que Secretaría de Educación normalmente no lo veo, digo, ahora que ha tenido que estar con este tema de la pandemia, por ejemplo, en apoyando a la educación pública, pues incluso vemos algunos programas. Yo los invitaría, fíjense que hablando de la participación de Secretaría de Educación Pública, yo les invitaría a que pudieran ver alguna de las clases que da Secretaría de Educación Pública ahora en tema de pandemia, del grado que quieran, porque dan desde preescolar, primaria y secundaria, y creo que me parece que prepa, pero la verdad es que a mi punto de vista el contenido está bastante deficiente de lo que podría aprender alguien en ese nivel, ¿no? Pero entonces se supone, ¿no?, que Secretaría de Educación Pública debe promover la transmisión de programas de interés cultural y cívico, que la verdad, si ustedes dan unos 15, 20 minutos para ver televisión, porque sé que muchos de ustedes ya no ven televisión, ven plataformas, otro tipo de plataformas, y ya no ven como la televisión, sobre todo, por ejemplo, los canales abiertos, lo que la mayoría de la población ve, porque no, si nos vamos a estadísticas del INEGI, y la verdad es que muy poca gente tiene el servicio de paga de televisión de cable, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que aquí viene establecido legalmente que debe de promoverse el mejoramiento cultural, la propiedad del idioma, la verdad es que nos hace falta mucho de este tipo de programas, ¿no? Por ejemplo, elaborar y difundir programas de carácter educativo y recreativo para la población infantil. Pues no los veo, la verdad es que no los veo. Luego tenemos también otra secretaría que interviene, Secretaría de Gobernación, y fíjense, por ejemplo, cuál es la competencia de Secretaría de Gobernación. Dice, vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites, fíjense bien, sobre todo estos temas que hemos estado viendo, dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no ataquen derechos de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden y paz público, ¿no? O sea, entonces díganme de qué se trata Secretaría de Gobernación, ¿no? Que habría que preguntarle, porque permite programas como Ventaneando, La Sopa, híjole, no me sé los nombres de los programas de chismes, pero ustedes saben que tenemos muchos, y muchos de antaño, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, creo que vi que hace poco estaba festejando Ventaneando no sé cuántos años en televisión, entonces han sido programas que han perdurado en nuestra televisión mexicana y que está transgrediendo totalmente respetos a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, ¿no? Y luego, por ejemplo, pongo también, que hubo en TV Azteca llamado Enamorándonos, que también eh, no le veo ningún respeto a la dignidad personal y a la moral, ¿no? O sea, de entrada yo creo que si nunca vieron este programa de Enamorándonos, y aquí con las imágenes que estaba mostrando, era un programa de citas en el que prácticamente era como que, ¿cómo les puedo decir? Así como de anaquel, así como de venderse así en las citas, pero bueno, ¿no? Y aquí tengo, les digo, del de Suelta la Sopa, por ejemplo, aquí vemos de que no incite, por ejemplo, que sea apología del delito. Estuvo esta serie en TV Azteca, sobre todo, ¿saben qué? Toco este tipo de programas que son de televisión abierta, o sea, televisión de paga quizá dices, ya ahí yo decido si veo o no, pero si vamos, por ejemplo, a lo que entonces, ¿qué es lo que se le está ofreciendo al mexicano en nuestra cartera de programación? Pues programas como estos, por ejemplo, de incitación a la violencia o a la comisión de algún delito, que es apología del delito, como esta serie de Rosario Tijeras, eh, que vamos a lo siguiente, quizá, por ejemplo, si alguno de ustedes la vio, yo la vi, tengo que reconocer, pero si nos vamos, por ejemplo, a saber qué tanto la gente, el grueso de la población puede hacer la distinción de que es una serie y que no es la invitación a que hagas justo eso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, otros programas como de escenas candentes de telenovela, ¿no? Yo les platico que yo recuerdo en mi niñez que las telenovelas, a la hora que las pasaban de entrada, eran ya tarde,
o sea, a las 9 en horario que se supone que los niños ya estábamos dormidos. Yo les estoy hablando de mis tiempos, que les llevo por lo menos una década de ventaja a ustedes. Y yo me acuerdo que también las escenas, como dice aquí, las escenas candentes, las escenas sexuales, eran siempre, apenas iba a empezar, digamos, como el acto sexual y ya, terminaba, o sea, todo se quedaba a la imaginación. Y entonces se supone que la Secretaría de Gobernación tiene que velar por esto de la moral, y también podrán decir ustedes y cuál es la moral, ¿no? Bueno, en realidad una definición que ni siquiera pues nuestro ordenamiento legal nos dice cuál es la moral, pero por lo menos podemos decir, bueno, los valores del mexicano, ¿no? Más o menos, digamos, tenemos que tener ese contexto de cuál es la moral. Y vemos, la verdad es que en la actualidad, les digo, o sea, tipo 4 de la tarde, las novelas en horario, que ya veremos la clasificación de los contenidos y el horario en que deberían de ser transmitidos, horario en el que se supone que todavía están los niños viendo. En ese horario vemos telenovelas con contenido sexual bastante explícito, que entonces ahí vemos que no está interviniendo Secretaría de Gobernación, que existe ese ordenamiento legal en el que dice que no debería de haber este tipo de contenidos, por lo menos en esa hora, y que se debería de respetar, pero bueno, pues no se respeta. Y ahí sí, sigo yo con mi lista de programación de Televisa, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, este entrañable episodio del eyeballing, que se supone que es tomar alcohol por los ojos. Y ya desde que les estoy diciendo de qué se trata este contenido, yo creo que ya ustedes tendrán su propio juicio sobre esto, ¿no? Entonces, quiero que hagamos justo esta reflexión sobre cuál es el contenido que tenemos en la televisión mexicana, ¿no? Entonces, he aquí la reflexión sobre lo que debería de ser, lo que está establecido legalmente y lo que hay. Bueno, por otro lado, también tenemos esta regulación en este reglamento sobre la propaganda comercial, ¿sale? O sea, debe, por ejemplo, mantenerse un prudente equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación, que tiene que ver con esto, por ejemplo, que el anuncio comercial con el conjunto de la programación. Ah, bueno, pues que si el conjunto de la programación, por ejemplo, está transmitiendo en ese horario caricaturas, no vas a poner un comercial de condones, ¿no? Eso tiene que ver como este equilibrio en que cuál es o sea, estás, por ejemplo, transmitiendo, no sé, Canal 5 o Canal Azteca 7, que es donde transmiten caricaturas, es la hora de Bob Esponja, ¿no? No vas a poner, pues, no sé, un comercial sobre el Viagra, sobre condones, sí, tiene que ver, pues, con el contenido que estás transmitiendo. Entonces, aquí la reflexión. Luego dice, no se hará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza. Ya saben ustedes que hace tiempo se prohibió, por ejemplo, el anunciar los cigarros. Si están anunciando cerveza, fíjense muy bien, normalmente no se en los anuncios, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, no se permite que se tome, o sea, por ejemplo, ya ven, por ejemplo, como una Coca-Cola, que si en el comercial así ves cómo le hace clic, 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 y se la toma. En el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, no está permitido, pues, que en ese momento se esté consumiendo el alcohol. No se transmitirá, por ejemplo, propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades. Perdón. También no se hará publicidad que incite a la violencia, así como aquellos productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena. Aquí les estoy poniendo esta publicidad de Lolita Ayala porque a mi punto de vista es un contenido que puede generar confusión porque la ponen como transmitiendo noticias, como transmitiendo información veraz y objetiva y siempre sale con su información que cura. Y en realidad está confundiendo, les digo, como si fuera información veraz, objetiva de un noticiero y en realidad es publicidad, ¿no? Entonces, es aquí una reflexión que les dejo yo su punto de vista de que me digan qué opinan y lo podemos abrir en el foro de debate que habrá esta semana, ¿no? Y bueno, pues también aquí hablamos de publicidad engañosa, como estos
tenis, ¿no? Que decía que con usar los tenis ibas a tener este cuerpazo, las fajas, ¿no? Baje de peso viendo televisión. Ya después veremos algún apartado sobre el tipo de publicidad engañosa y que también fíjense que publicidad engañosa es regulada por la Profeco, ¿sale? En nuestro país la regula la Profeco este tipo de publicidad engañosa. Hablaremos de algunos tipos de publicidad, publicidad parasitaria, publicidad, sí, este tipo de publicidad que incita a la violencia, ¿no? Y vemos las telenovelas, ¿no? Vean aquí varias escenas de telenovela. Y después tenemos también sobre la programación general dirigida a la población infantil, ¿no? Que también está, híjole, muy cuestionable. Yo que soy mamá y que me toca estar vigilando lo que ve mi hijo en televisión, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Porque se supone que la programación general debe de propiciar un desarrollo armónico en la niñez, estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana. Procura la comprensión de valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional, el interés científico, artístico, social, al mismo tiempo propiciar diversión, ¿no? Y los programas infantiles, por ejemplo, que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas, teleteatros grabados, ¿no? Eh, Se supone que todo debe de ajustarse a lo dispuesto en estas fracciones. Y la verdad es que yo cuestiono mucho esto sobre lo que hay, ¿no? Para la niñez, el contenido que hay para la niñez. Vemos aquí algunas de las telenovelas clásicas, que seguramente algunas son de su generación y otras de mi generación, ¿no? Como estas más antiguas. Quizá algunos de ustedes vieron esto, El Chavo, ¿no? O vean este tipo de caricaturas. Díganme si esto se les hace que sea como contenido para infantil, ¿no? Cuido mucho yo, por ejemplo, este tema de la violencia y lo que ve mi hijo. Pero fíjense que aquí sobre todo la reflexión importante que hay que hacer es, y yo les digo siempre a mis alumnos, el asunto o la crítica que yo le hago a los programas televisivos, sobre todo de televisión en nuestro país, es que los canales de televisión abierta gozan de este espectro radioeléctrico. Ustedes sabrán, por ejemplo, que para tener el uso de un canal abierto es porque se les está dando esta concesión pues a este canal de llamar esto es lo que le llamamos estos canales de televisión abierta, es decir que no necesitas más que un televisor para poder ver estos canales, ¿no? Entonces, a mi punto de vista el espectro radioeléctrico es un bien nacional, ¿no? O sea, es un bien nacional, un patrimonio, digamos, como del Estado, ¿no? Entonces, tu Estado le estás dando esta concesión a estos canales, ¿no? Y entonces tu Estado deberías de regular, de intervenir totalmente, porque le estás, digamos, le estás otorgando este espacio, sí, este espacio radioeléctrico para que pueda transmitir la señal este canal abierto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el tipo de contenido que ve el mexicano? No sé si nos ponemos a analizar los programas televisivos que tenemos, o sea, incluso ni siquiera tenemos pluralidad de contenidos. Si hablamos, por ejemplo, del tema de derecho de audiencias, o sea, ¿qué pluralidad de contenidos tenemos? Tenemos, por ejemplo, Televisa y TV Azteca siempre con lo mismo. Mientras que uno tenía Operación Triunfo, el otro tenía La Academia. Y de repente ya tiene La Voz Televisa y luego La Voz TV Azteca. Este programa, por ejemplo, El Hexatlón TV Azteca y Cinco Elementos Televisa, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, eh, cuando vamos y hacemos esta crítica de lo que existe en la ley y lo que se debería de transmitir, por ejemplo, les digo el contenido de niños, el contenido de Secretaría de Educación Pública que debería de tener canales educativos y uno entonces va y observas la televisión mexicana, les digo, sobre todo los canales abiertos que hay y los más populares que es Televisa y TV Azteca, sin lugar a dudas. Eh, y uno dice, ¿qué es lo que puedes ver aquí? ¿No? O sea, tenemos, por ejemplo, un canal muy bueno, y ya después lo pondré de ejemplo, como el Canal 11, pero desafortunadamente es contenido que a la población mexicana no le llama la atención, ¿no? Entonces, vemos que estos canales más populares, pues, no tiene regulación, veremos posteriormente los horarios en los que debe de ser transmitidos, ustedes también lo pueden, si se quieren adelantar, lo pueden checar aquí en la ley, en el reglamento viene los horarios y la clasificación que debe tener. Y entonces nos damos cuenta que
la ley, pues, el ordenamiento jurídico prácticamente está casi que pintado, o sea, tengo que ser honesta con ustedes. Pero también de aquí depende, y ahí va la reflexión sobre el tema. Ustedes como futuros profesionales de la información, ¿qué tipo de contenidos van a crear? Si un día ustedes tienen esa oportunidad de hacer radio y televisión, que piensen siempre, o sea, que ustedes son personas estudiadas, que ustedes son personas que están recibiendo información y aprendizaje, ¿no? O sea, están recibiendo otro tipo de educación y entonces que piensen ustedes qué tipo de contenidos son los que ustedes van a generar, cuando tengan esa oportunidad de ya estar ejerciendo su profesión, ¿no? De decir, existe la ley, existe, digamos, si existe esto es porque se tiene que regular y entonces ahí esa es la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué tipo de profesionales de información van a ser ustedes, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos van a generar? Y seguramente, pues alguna vez les tocará quizá generar contenidos, no sé, por ejemplo, de programas de revista o quizá a lo mejor dicen, bueno, es que son contenidos que no aportan culturalmente. No, bueno, pero entonces siempre hay la forma en la que ustedes puedan sacarle un provecho, ¿no? O sea, que ustedes puedan darle un poquito, un plus, ¿no? A lo que están generando. Y bueno, pues este sería el video explicativo. En este video explicativo les comento también sobre el tema del foro, que es lo que quiero que hagan. Fíjense bien, los voy a hacer que se sacrifiquen esta semana, porque sé que sí, para algunos es como de hace mucho que no ven, que tengan oportunidad de darse una media hora dándole a los